Invertimos, les estaba compartiendo que invertimos 3 semanas en el primer capítulo del libro de Proverbios. 3 semanas. Qué hermoso poder escudriñar la escritura de esa manera. Y hoy vamos al capítulo 2 y quisiera que lo leyéramos, está ahí en la pantalla. Vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el 15 y lo he dividido intencionalmente así porque así como la semana pasada estábamos viendo a la sabiduría como una mujer, como una maestra que nos busca, que nos llama, que nos extiende la mano, que nos habla, que nos exhorta, que nos lleva al arrepentimiento. Hoy vamos a ver otra perspectiva que el Espíritu de Dios le dio a Salomón para compartir esta preciosa joya que se llama la sabiduría. Voy a leer aquí, dice, hijo mío, vuelve el término hijo, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque Achén da la sabiduría. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo al que anda en integridad. Es el que guarda la senda de la justicia y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma. Te guardará la discreción, te preservará la prudencia para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que se gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Vamos a dejarlo hoy hasta allí, porque es que la semana entrante vamos a ver un personaje muy diferente. Si hemos visto a una mujer que es una maestra, que personifica la sabiduría, la semana entrante veremos un personaje del que debemos tener mucho cuidado. Entonces voy a cambiar mi pantalla nuevamente aquí y voy a cambiar lo que comparto para que revisemos este precioso texto del día de hoy. Ahí está. Y no encontré mejor título que El tesoro de la sabiduría. El tesoro de la sabiduría. Hasta este momento, por 3 semanas,
Salomón ha respondido dos preguntas fundamentales. La primera, ¿qué es la sabiduría? Y la segunda, nos demoramos 2 sábados, ¿cuál es la voz que escogemos escuchar? Y ese es nuestro gran reto, desafío. ¿Cuál es la voz que decidimos escuchar? Ese fue el tema por 2 semanas. Pero ahora Salomón cambia el enfoque. Y la pregunta entonces, ¿cómo llegamos verdaderamente a ser sabios? Y esa es la pregunta de las preguntas. ¿Cómo llegamos verdaderamente a ser sabios? Yo no sé si recordamos cuando vimos, y no es porque nos guste hebraizar de ninguna manera, ni es porque el hebreo sea más santo o nos acerque más al Señor, de ninguna manera. Pero es que hay palabras que las traducciones, al menos en español, no nos permiten. Entonces, tenemos que revisar un poquito. La respuesta de cómo llegamos a ser sabios es muy sorprendente. Es muy sorprendente. Y la primera premisa que debemos de declarar esta tarde es que la sabiduría no se obtiene por accidente, al menos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no se obtiene por accidente. No se alcanza por ósmosis. ¿Saben qué es ósmosis? Yo tampoco. Es una palabra química, ¿no? ¿Sí? No es que porque yo esté pegado de ustedes yo me vuelvo sabio, aun cuando en algún lugar de la Escritura dice que el que anda con sabios, sabio será, claro. Pero no es porque yo me le pegue a Luis Soto que yo me vuelvo tan sabio como Luis. La respuesta es que la sabiduría, como leíamos el texto, Ivancito, venga, yo necesito su ayuda. Mire que allá hay alguien tratando de entrar, pero yo no lo tengo aquí en mi pantalla y parece que tendría que desactivar aquí para darle ingreso. Perdonen un segundo, vamos aquí a hacer algunos ajustes para que al menos Iván Darío se tome el trabajo de ayudarme con esto, porque... Un segundo. Iván, ¿y cómo te encuentro ahora? Te me perdiste, Iván. Ah, te tengo que enviar una invitación a ti. Entra, por favor, y te pongo como coanfitrión. Muy bien, entonces, mientras Iván y le permite entrar a la persona. La sabiduría no se obtiene por accidente. No es lo que acabamos de leer en el texto. La sabiduría debe ser buscada intencionalmente y aún debemos pagar el precio que sea necesario para obtenerla. ¿Sí? No basta con admirar la sabiduría. Necesitamos perseguirla. Era lo que leíamos en el texto ahora. Y miren la comparación tan preciosa de Salomón. Necesitamos perseguirla con la misma pasión con que un hombre busca el dinero. Y vivimos en un mundo donde la gente invierte su vida por tener dinero. Se matan por dinero. Engañan por dinero. Me salgo un segundito, un segundo, perdonen aquí. Me salgo de aquí. Venga, Ivancito, usted ayúdeme. Entonces, la comparación del sabio. Aquí no me da la opción. Aquí. Perdonen la interrupción. Perdonen la interrupción. Esto no tiene que ver con sabiduría, ni tampoco tiene que ver con ciencia.
Esto tiene que ver simplemente con tecnología. Y aquí la tecnología está jugando con nosotros. Hay gente que domina la tecnología, pero no tiene sabiduría. Entonces, perdonen un segundo. Ahora. Volvimos a grabar. No. Ok, perdonen la interrupción. Ok, voy a volver a compartir la pantalla aquí. Ok. Entonces, estoy diciendo que nosotros debemos buscar intencionalmente la sabiduría, perseguirla con la misma pasión con la que un hombre busca un tesoro escondido. De hecho, que hay algunas parábolas en la Escritura donde el Mesías dice que el reino de los cielos es como un mercader de perlas, que encuentra una perla preciosa, se refiere al reino, y va y vende todo lo que tiene por esa perla. La pregunta para cada uno de nosotros es, esta semana que ha transcurrido, ¿cómo ha sido nuestra intensidad para buscar la sabiduría? Porque vivimos en un sistema donde buscamos tantas cosas, donde podemos pagar el precio que sea por tener tesoros. Y por eso el Mesías dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en los cielos. ¿De qué estará hablando el Mesías? Entonces, todo este capítulo 2 gira en torno y alrededor de un principio. La sabiduría, en primer lugar, es un regalo de Dios que Él concede a los que la buscan de todo corazón. Eso es lo que estábamos mirando en el texto. La sabiduría es un regalo de Dios que Él concede a los que la buscan de todo corazón. Ya, un segundo. Voy a tener que hacer otra pausa. Ivancito, listo. Listo. Ok, qué cosa. Ha sido, cuando estoy en mi casita con mis herramientas me defiendo, pero cuando estoy en un equipo que no conozco, me suele pasar esto. Por eso me quedo en casita. Ok. Pidámosle al Espíritu de Dios que no haya más interrupciones. Toda la escritura, todo el texto de Proverbios está enfocado en esta premisa. La sabiduría es un regalo de Dios, la cual Él concede a los que la buscan de todo corazón. Y ahora nos salió allá en la pantalla. No se ve en el... Ok. ¿Está viendo usted? No se veían los participantes. Perdonen todos, perdonen todos. No esperábamos que nos ocurriera esto. Muy bien. Necesito interactuar con la escritura también. Muy bien. Observamos en el texto de la escritura. En el texto de la escritura observamos una serie de expresiones. Voy a usar aquí el texto en otro lugar, porque si no sigo generando dificultad.
Si recuerdan lo que leí, dice, si aceptas, ahí está la primera palabra, aceptar. En otras palabras, si recibes, hay que tener la disponibilidad para recibir. Luego dice, si guardas, aceptas, o sea, recibes. Estoy en el texto, si guardas, hoy sí, perdonen un segundo, perdonen todos. Me quedé sin batería. Justo a tiempo. ¿Ustedes habían visto un pastor encartado? ¿No habían visto un pastor encartado antes? Hoy lo están viendo. Hoy están viendo un pastor encartado. No, pero la mesa no se puede correr porque No se puede. No. Esa mesa no puede correr, pastor. Que se siente aquí Siéntese mejor. allá mejor. Sí, cambiemos de lugar. Ahí está pegado el conector. Aleluya. No, pero no la desconecte. Aquí, ponerla allá. Aquí está más cerca, pastor. Bueno, hoy vimos un pastor encartado. Supremamente encartado. Cambiemos de lugar. Solo que yo, ya a los 73 años, pues Ahí. imagínense ustedes. Ahí. Ok, nadie se ha dado cuenta, solo yo. Vuelvo. Con ocho asistentes. ¿Ah? Con 8 asistentes. Entonces vuelvo al texto. Miren el texto que leímos. Si aceptas, hijo mío, si aceptas, hijo mío, si guardas, hijo mío, si haces estar atento tu oído, hijo mío, si inclinas tu corazón, hijo mío, si invocas a la prudencia, hijo mío, si le alzas la voz, la llamas, hijo mío, si la procuras como a la plata, hijo mío, si la rebuscas como a tesoros escondidos. El que está hablando aquí es Adonai y nos está hablando como un padre a un hijo. ¿Y cuántas veces contamos la preposición sí? Hijo mío, sí. Hijo mío, sí. Eso es un condicional. Como cuando el papá le dice al niño, si se porta bien, le traigo el helado que a usted le encanta. Entonces, aquí está hablando de un esfuerzo deliberado, de una búsqueda deliberada por la sabiduría. No es algo accidental, no es por venir al servicio que tú te vuelves sabio, si bien el servicio es muy importante, o más bien es porque venimos al servicio que estamos buscando sabiduría. Y entonces, después de todas esas palabras, una secuencia tan coherente en la mente del Espíritu de Dios que tomó a Salomón, si aceptas, si recibes, si guardas, si atiendes, si inclinas, si invocas, si alza la voz, si la buscas, si la procuras, si la escudriñas, si la rebuscas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de condiciones! Entonces aparece una palabra preciosa. Entonces, como consecuencia, como resultado, comprenderás. Como resultado, comprenderás. Y es que el autor, en este caso Salomón, utiliza una palabra muy importante, si la buscas como a la plata.
Si la buscas como tesoros, en el antiguo cercano oriente, los metales preciosos no estaban al alcance de cualquier persona. Los metales preciosos implicaba dedicar años enteros, hoy también, buscando minas. Y Salomón está utilizando precisamente esa imagen. Si la buscas con la misma intensidad con que un hombre busca el metal precioso llamado plata. Qué comparación más preciosa la que está usando el Espíritu de Dios. Porque miren, el oro y la plata son la búsqueda incesante de todos nosotros, en mayor o menor intensidad, hasta que nos encontramos con el tesoro del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y las tengo por basura. Para que una persona llegue a decir esto, tengo por basura todo lo que para mí en términos prácticos era ganancia, lo tengo por basura, porque lo único que anhelo es ser hallado en Yehoshua HaMashiach y conocerlo a él. Y ustedes saben que este hombre que tenía un estatus religioso, intelectual, económico, su padre era una persona muy acomodada. Fue educado a los pies de uno de los rabinos más connotados de su época, y no era que usted se sentaba con su rabino de gratis, usted tenía que pagarle a su rabino. Aún en el Israel moderno se paga para sentarse con el rabino. Y este hombre está diciendo, todo eso, ahora que encontré el conocimiento del Mesías, lo estimo como pérdida y lo considero basura. ¿Cómo será lo que el apóstol Pablo está tratando, o qué será lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos? ¿Qué creen, hermanos? Salen muchas preguntas aquí, sale mucha introspección aquí. ¿Qué fue el primer pensamiento de todos los días cuando nos despertamos esta semana? ¿Qué fue lo que más llamó nuestra atención esta semana? ¿Qué fue lo que más nos preocupó esta semana? La sabiduría, el conocerlo a él, porque está diciendo la Escritura que es así, que es una búsqueda. ¿Cómo está estructurado este capítulo? Los primeros versículos 1 al 4, hablan de la búsqueda de la sabiduría. Y hay 5 verbos que dominan esta sección y los quiero reseñar: recibir, guardar, inclinar, clamar, buscar. Todos son en modo activo: recibir, guardar, inclinar, clamar, buscar. ¿Cuál es la conclusión de esta primera sesión? La sabiduría exige una participación activa. No estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de inteligencia en el mundo occidental, no estamos hablando de ciencia. ¿Se acuerdan que definimos sabiduría como aprender a vivir la vida según el criterio de Adonai? Eso es sabiduría. Y por eso les decía hace un ratico que los textos en castellano nos ponen como sinónimos algunas palabras que en el texto hebreo no son sinónimos, ¿sí? Como lo vamos a ver en un ratico. Entonces, lo primero es, la sabiduría exige una participación activa. Esto es un buen momento para preguntarme, ¿y cómo fue mi actividad buscando la sabiduría esta semana? Recibir, guardar, inclinar, clamar. Luego, el versículo 5 hasta el 8, entonces habla del origen de la sabiduría. Y la sabiduría no nace del intelecto humano. La sabiduría proviene de Adonai. El texto que leíamos dice, porque Adonai da la sabiduría. El mundo moderno puede hablar de inteligencia o de ciencia, pero es que Dios está hablando
de una práctica, de un estilo de vida que Él quiere tatuar en nuestro corazón. Entonces, lo primero es que es una búsqueda activa. Lo segundo es que es un regalo de Adonai. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Adonai me da ese regalo si yo no lo busco? ¿Cómo Adonai me da el regalo si yo no clamo? ¿Cómo Adonai me da el regalo si yo no inclino el corazón? Y fíjense que nosotros hemos aprendido, bendito Dios, a darle un valor gigantesco a la gracia. La gracia tiene un valor inigualable. Somos salvos por la gracia, pero no obtenemos sabiduría por la gracia. Buscamos la sabiduría, inclinamos el oído, inclinamos el corazón, pagamos el precio de buscar la sabiduría y Dios nos da la sabiduría. Santiago dice, hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, 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 y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Nos va a dar abundantemente y sin reproche. La otra parte es los beneficios de la sabiduría. Eso está de los versos 9 al 11. Y miren lo que produce una sabiduría dada por Dios y buscada como la requerimos buscar. Produce justicia. Ahí está el texto. Si estuviera en otras condiciones saltaba de esta pantalla a la escritura, pero no puedo. ¿Qué es justicia? Justicia es vivir en la voluntad de Adonai. Ese es el beneficio. Si nosotros buscamos la sabiduría, vamos a tener un beneficio personal. Justicia. O sea, ¿quién es una persona justa? Una persona justa es una persona que vive en la voluntad de Adonai. Y ese vivir en la voluntad de Adonai es un regalo que Adonai da a los que la buscan. Pero también dice que produce juicio. Juicio es distinto a justicia. Juicio es decidir correctamente. En la versión que leíamos ahora hablaba de cordura. Eso es juicio, es decidir correctamente. También dice que el beneficio de la sabiduría es la equidad, que es ser imparciales, que es ser rectos e imparciales. Y saben, ese es un tópico muy complicado en la vida de nosotros. Actuar con imparcialidad es muy complejo. Por alguna razón el Señor le dijo a los jueces de Israel, no mires rostro, no mires rostro, no conozcas rostro, porque si conocemos rostro, aún en los conflictos, como este es mi hermano, como este es mi amigo, perdemos de vista la imparcialidad. Y ese es un regalo cuando somos hermanos en la común fe, porque necesitamos vivir con imparcialidad. Y no es nada fácil, es un regalo de la sabiduría. Miren con qué sabiduría actuó Salomón ante dos mujeres que no conocía y que estaban en un caso donde no había testigos, no había nada, pero él logró ser imparcial y pudo tomar una decisión ecuánime. También dice prudencia. ¿Cuánto necesitamos la prudencia? Que es pensar antes de actuar. Solamente detengámonos un ratico y pensemos cuánto necesitamos pensar para actuar. Y si miramos la semana que termina o el mes que pasó, ¿cómo pensamos antes de actuar o pensamos después de actuar? Y el regalo final es la protección, porque él dice que él preserva el corazón para que no abandonemos el camino de la sabiduría. Y luego termina diciendo que la sabiduría nos libra del mal camino. La sabiduría no solamente enseña, la sabiduría protege. La sabiduría de la Escritura se convierte en nuestro guardián. Es nuestro guardián. La sabiduría se convierte en nuestro guardián. Hay una serie de palabras claves allí en el capítulo, como recibir, porque no significa oír pasivamente. Nosotros podemos venir a un servicio y oímos, pero no recibimos, porque de pronto oímos pasivamente. ¿Cómo se enfatiza Shema aquí? Shema es oír para obedecer. No es solamente oír, no es oír ni siquiera para grabar, es oír para recibir. Y la palabra recibir es como quien recibe a una esposa para hacerla de él.
Por eso decimos mi esposa. O sea, cuando yo digo mi esposa es porque un día yo recibí a mi esposa. Bueno, de la misma manera necesitamos recibir la sabiduría, no recibimos pasivamente. Cuando dice recibir en el texto es tomar para nosotros, tomarla para mí, como cuando uno toma una esposa. La otra palabra allí es guardar, atesorar, escoger como algo valioso. Miren estas palabras: inclinar el corazón, como dirigir intencionalmente el corazón, clamar, invocar, pedir con intensidad, buscar, perseguir con perseverancia, escudriñar, buscar cuidadosamente para obtener la capacidad de vivir conforme al diseño de Dios. Una búsqueda intencional. Cuando nos ponemos frente a esto, nos quedamos cortos. Y hay dos palabras aquí que vale la pena que en su Biblia de papel la escriba, porque en algunas Biblias dice inteligencia. No es inteligencia. Esa traducción no es correcta. Lo que obtenemos es entendimiento, que la palabra hebrea pues es tebuná, que es entendimiento maduro que conduce a decisiones acertadas. No es inteligencia. Y hay otra palabra que la llaman ciencia en la traducción, pero es que no está hablando de ciencia, está hablando de conocimiento. Y conocimiento no es información, es un conocimiento relacional. Siempre que leemos en Génesis, vemos que la Escritura dice, conoció Adán a su mujer. ¿Y qué pasó cuando Adán conoció a su mujer? Pues que nació Abel. O sea, cuando Adán conoció a Eva, lo que está indicando la Escritura es que la conoció en la intimidad, en la profundidad de la intimidad. Conocer no es información, está hablando de un conocimiento íntimo, producto de la relación de dos personas, no es mera información. Es conocer a Adonai de tal manera íntima que ese conocimiento transforme mi vida. Puse una ilustración aquí para tratar de ilustrarlo, valga la redundancia. Supongamos que un joven, como cualquiera de los que está aquí, aprende sobre el matrimonio. Lee los libros que más puede sobre el matrimonio. ¿Qué obtuvo? Información. Solo obtuvo información. Pero cuando ese muchacho vive muchos años con su esposa, cuando consuma el matrimonio, cuando tiene intimidad con ella, cuando resuelve conflictos con ella, cuando la aprende a aceptar, entonces él aprende cosas que ningún libro le enseña. Antes tenía información, ahora tiene conocimiento real de lo que es el matrimonio. Eso es lo que la Escritura denomina conocimiento, que en hebreo es da'at, que es un conocimiento relacional. Cuando el apóstol Pablo dice, con tal de ganarlo a él, de encontrarlo a él, de participar de sus sufrimientos, de su muerte y también un día de su resurrección. Eso no está hablando de información, está hablando de conocer íntimamente al Señor. Y el Señor dice, la comunión íntima de Adonai. ¿A quién Adonai le da comunión íntima? Pues a los que lo temen. Cuando alguien se relaciona con su pareja, aprende a conocer lo que a su pareja le agrada, lo que a su pareja le desagrada, y uno quiere agradar a su pareja. Y uno evita hacer
lo que a la pareja no le gusta, porque hay un conocimiento relacional. Y cuando este hombre que leyó y leyó, pero ahora se casó y tuvo intimidad con esta mujer, entonces eso se llama conocimiento. Es conocimiento íntimo. Cuando comienza en el proceso a responder correctamente a todas las situaciones que trae un matrimonio, entonces está desarrollando un entendimiento maduro que es prudencia acerca de cómo relacionarse con una esposa. Él ya no conoce información sobre el matrimonio, él ahora entiende cómo es un matrimonio. Y si finalmente en ese proceso vive con su esposa conforme al diseño de la Escritura, entonces tiene sabiduría bíblica aplicada al matrimonio, porque de lo contrario solo tendría información del matrimonio. De eso es lo que está hablando el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué en la traducción aparecen las palabras ciencia e inteligencia juntas? ¿Sí? En el texto dice, aquí lo tengo, entonces, aquí está, el verso 6. Dice, de su boca, de la boca de Adonai, procede la ciencia y la inteligencia. Si nos quedamos con el texto castellano, nos extraviamos, porque el texto castellano no nos puede a nosotros comunicar más que lo que el castellano comunica de ciencia. ¿Qué es ciencia? Bueno, ciencia tiene que ver en el mundo moderno con el método científico para descubrir alguna ley física. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor no está diciendo esto. Una de las preguntas más importantes de este capítulo es, ciencia y conocimiento, inteligencia, ¿por qué están allí juntas en el castellano? Y resulta que nos perdemos los matices del hebreo, porque dice Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Ya entendemos que es conocimiento, es íntimo, es conocimiento relacional. Yo percibo hermanos preciosos en medio de nosotros que tienen conocimiento, no información de Adonai. En su vida práctica los veo, en sus relaciones los veo, en sus luchas espirituales percibo en algunos de ustedes que son gente que tiene conocimiento de Adonai, no información. Es muy diferente. Podemos tener información. Dice, Adonai da la sabiduría para aplicar a la vida práctica. Y de su boca viene el conocimiento relacional, íntimo, cuando yo busco íntimamente a Dios, cuando yo abro mi corazón, cuando yo derramo mi corazón, le digo, Señor, no soy capaz con esto. Si tú no intervienes, si tú no me ayudas, si tú no me haces el poder, yo no salgo de esta atadura. Y Dios actúa. Entonces tú tienes conocimiento del Altísimo. Esta mañana yo, compartiendo con dos hermanos, llorando con ellos, hablábamos del propósito de Dios a través de largo tiempo de crisis tras crisis, dolor tras dolor, tribulación tras tribulación. La pregunta es, ¿y qué quiere Adonai con ustedes? ¿Y por qué Adonai permite que ustedes pasen eso? ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene que ser para algo muy grande. ¿Sí? Hace unos años yo estaba trabajando con un hombre que se llamaba X, Y o Z. Y X, Y o Z, sí, porque este hombre un día llorando, celebrando el aniversario de la muerte de su hijo, que se lo mató una mujer ebria saliendo de la universidad en Orlando. Y cuando yo lo veía a él congestionado, yo lo buscaba para orar por él. Y un día me dijo algo tan profundo, me dijo, yo no le pido que me comprenda,
Porque si yo le pidiera que me comprenda, usted tendría que perder su hijo. Porque ese hombre conoce lo que es perder un hijo, porque lo perdió y porque lo lloró y porque le costó el duelo, ¿sí? Cuando perdemos un ser querido, eso es algo que solo conoce el que lo vive, ¿cierto? Eso es conocimiento, eso es una realidad en la intimidad de un corazón. Y cuando Dios da ese conocimiento, entonces lo está dando con un propósito muy grande. De ahí, aparte de eso, tenemos conocimiento, información, pero es que Dios quiere inmiscuirse en nuestra historia, Dios quiere caminar con nosotros, Dios quiere dolerse con nosotros, Dios quiere enseñarnos en la intimidad quién es Él. Y eso tiene un precio, eso tiene un costo. Y aún llorando, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿para qué es esto? Señor, ¿cuál es tu propósito? Entonces dice, de su boca viene la inteligencia, pero es que allí la palabra que han puesto como inteligencia es prudencia, discernimiento, discernimiento. No es inteligencia, es discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan que definíamos discernimiento como poder distinguir lo que es verdadero de lo que es aparente? ¿Se acuerdan? Eso es discernimiento. Porque hay muchas cosas en este mundo que son solo apariencia, pero no son verdaderas. El hombre que camina con Dios desarrolla la capacidad, no malicia indígena, no es esa malicia indígena propia del coterráneo, no, es prudencia, ¿sí? Es discernimiento, es capacidad de distinguir lo aparente de lo que no es. Y eso a veces el enemigo nos juega bastantes engañitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí aparecen 3 palabras distintas que las repetimos porque suenan y suenan ya por 2 capítulos. Sabiduría, conocimiento, discernimiento. No son sinónimos. Conocimiento, sabiduría y discernimiento. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de caminar según el diseño de Dios. Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de caminar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos la sabiduría para caminar conforme a la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí. Por eso el llamado es buscarla como al tesoro, buscarla como a la plata. Estaba diciendo, muchas versiones traducen conocimiento, ciencia, pero no es ciencia, porque en el español moderno la ciencia suele asociarse con el método científico y ese no es el sentido de la escritura. Y la palabra conocer es conocer por experiencia, conocer en la intimidad. La escritura dice que Adán conoció a Eva, no significa que se dio cuenta quién era Eva. No fue que es de tal medida, de tal estatura, ojos tales. No. La conoció en la profundidad de su corazón, la conoció en la intimidad. Cuando la escritura habla de conocer, eso nace de la relación con Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Conozco a Dios íntimamente? Aquí no estamos hablando de tener información acerca de Dios. Bendito Dios que tomamos tiempo para estudiar la Torá, pero siempre que estudiamos la Torá tenemos que terminar preguntándonos, ¿y cuál es la aplicación práctica de esto? ¿Y cuál es la reflexión que yo tomo de esto? Porque si eso se queda en conocimiento, no funciona. Distinguir, separar, discernir es lo que llaman ciencia, que es tebuná, que es la comprensión madura que permite aplicar el conocimiento de la escritura a la vida práctica. Lo necesitamos.
Lo necesitamos a los gritos. Miren el desarrollo del argumento de Salomón aquí. Es algo tan intencional. Recibir, atesorar, inclinar el oído, clamar a Dios, buscarlo como tesoro. Eso es una búsqueda determinada. Recibo, atesoro, inclino mi oído, clamo a Dios, lo busco como tesoro y entonces aparece, se cambia el sujeto o la preposición sí y ahora dice entonces. Entonces comprenderás el temor de Adonai. Entonces hallarás el conocimiento de Dios. Entonces Adonai te dará la sabiduría. Entonces la sabiduría te guardará. Entonces la sabiduría te librará del mal camino. Entre el versículo 1 y el 4, la palabra está precedida de la preposición sí, 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 sí. Pero del versículo 5 en adelante, entonces, si la buscas como a tesoro, si inclinas el corazón, sí, 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 entonces ese pequeño adverbio comienza a sostener toda la lógica del todo el capítulo y de toda la escritura. Podríamos resumir el capítulo con dos palabras. Sí, versículos 1 al 4. Y entonces viene lo demás. Todo depende de qué respuesta damos nosotros. Recibimos, guardamos, inclinamos, clamamos, buscamos, escudriñamos. Entonces, ese es el desafío de hoy. Si nosotros lo hacemos así, va a aparecer una respuesta divina. Miren las frases. Comprenderás, hallarás, Adonai dará, Adonai guardará, Adonai protegerá, Adonai librará, pero con una búsqueda supremamente intensa. Cambia de sujeto. El sujeto de los versículos 1 al 4 eres tú y soy yo. Si buscas, si inclinas, si lo buscas como a la plata, si te esfuerzas, si deliberadamente lo haces, entonces entra él a actuar y dice, tú comprenderás, Adonai te dará, Adonai te guardará, Adonai te protegerá, él te librará. ¿Saben cómo se llama eso en la escritura? Ser discípulos. Dios nos está llamando a ser sus discípulos. ¿Qué dice el texto del Evangelio? Mis ovejas oyen mi voz. El principio es el mismo. Shema, oyen mi voz. Del versículo 5 en adelante hasta el 15, yo dejo de ser el actor y comienza a ser él el actor. Y él comienza a actuar. Es un detalle precioso que se puede perder en medio de toda esa cantidad de palabras, pero tiene una estructura tan preciosa. No es solamente buscar. Toda búsqueda sincera, esforzada, nos lleva a la gracia de Dios. No que lo obtenemos por nuestro esfuerzo, pero cuando nosotros clamamos a la sabiduría, la buscamos como a la plata, entonces la gracia de Dios se derrama y termina allí porque Adonai da la sabiduría. ¿Qué dice el Evangelio? Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿Qué hace Adonai? Da la sabiduría. Da la sabiduría. Todo nace allí, en la búsqueda intensa de nosotros por la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Jeremías?
Toda la escritura está conectada de la misma manera. Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, en la sabiduría humana. No se alabe el valiente en su valentía. En la época mía era el hombre Malboro. Ya Malboro pues no existe, ¿no? Sino en el hombre Malboro iba montado era un cowboy, ¿no? El hombre valiente. No se alabe el sabio en su valentía, el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué dice luego? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, ta'at, íntimamente, conocerme íntimamente, que yo soy Dios, que hago misericordia, que hago justicia, que hago juicio. ¿Cuál es el orden del texto? No dice la inteligencia produce sabiduría. Dice Adonai da la sabiduría. Después de que Adonai se derrama en gracia con nosotros, entonces viene un conocimiento relacional de Él. Y es muy hermoso acercarse a creyentes que uno percibe que conocen en la intimidad de Dios. Es precioso, porque eso es un regalo del Señor. ¿Y qué trae el Señor con eso? Trae prudencia, trae protección, trae discernimiento. ¿Dónde comenzó todo? En Adonai, pero nosotros tenemos que buscar. Por gracia recibimos salvación. Por gracia, pero producto de esforzarnos en buscarla, Él nos da sabiduría. Me llama demasiado la atención que la escritura del texto no deja al azar el que seamos sabios. Es un regalo, pero tú lo buscas. El versículo 1, si recibieres, no significa simplemente escuchar, significa tomar para uno mismo. Como les dije, es el mismo verbo que describe tomar una esposa, tomar un regalo, tomar una herencia. Si tú tomas la sabiduría como tomas a tu esposa, si tú la recibes, el segundo verbo es si la guardas. Guardar no significa guardar cualquier cosa. Está hablando de guardar un tesoro. Está hablando de guardar como quien oculta oro. Está hablando de guardar como quien protege una joya. ¿Cómo guardan ustedes sus joyas? Los que tienen joyas. ¿Cómo las guardan? Encaletadas. ¿Cómo se asustan si las pierden? La pregunta es, ¿y cómo guardamos la palabra? ¿Cómo atesoramos la palabra? ¿Cómo atesoramos dichos coloquiales en la calle, dichos de frecuencia, y los repetimos? ¿Y cómo atesoramos la palabra? Es así, guardar. Yo no sé si ustedes son conscientes, por ejemplo, con este auditorio aquí tan colombiano, con el respeto a los dominicanos y hondureños y nicaragüenses y a los que están allá. ¿Ustedes se acuerdan cuántos dichos de frecuencia uno memoriza en Colombia desde la cuna? Y parecen que es una filosofía de vida, porque cuando pasa algo uno, pero sería muy bueno que ya los tuviéramos borrados, bien borrados, y que a cambio de eso respondamos con la escritura, porque de verdad que los grabamos, ¿sí? Y todos nosotros recordamos esos dichos coloquiales de los papás, ¿sí? Y a veces los repetíamos como si fuera una verdad absoluta. Pero no, yo pienso que en la medida en que caminamos con el Señor, eso va dejando de tener pertinencia y más bien vamos respondiendo desde una mente santificada, porque estamos protegiendo la mente, estamos cuidando un tesoro. Como decíamos el primer día de este estudio, recibimos un depósito y ese depósito tiene que ser dominante en nuestras reacciones, en nuestros momentos difíciles, porque no podemos seguir
respondiendo con palabras coloquiales que tienen cierta apariencia de verdad, pero tenemos que responder como está en la Escritura, porque estamos guardando un tesoro en el corazón. Buscar como la plata. En tiempos de Salomón era muy difícil encontrar plata. Extraerla significaba esfuerzo, paciencia, perseverancia, años de trabajo. Y así es con la Escritura. La enseñanza es muy clara. El perezoso no alcanza la sabiduría. El perezoso no alcanza la sabiduría. Es un regalo precioso. Es un llamado muy desafiante. En el capítulo 1 vimos que la sabiduría personificada como mujer, la semana pasada, llama, extiende las manos, la sabiduría sale a buscarnos, pero aquí ya el orden cambia, es ahora el hombre el que sale a buscar la sabiduría. ¿Qué cambio? La semana pasada veíamos que la sabiduría nos llama, nos clama, nos extiende la mano, pero ahora el que sale a buscar la sabiduría tenemos que ser nosotros. Dios toma la iniciativa la semana pasada. La sabiduría sale a buscarnos en las plazas, en las esquinas, en las puertas de la ciudad, pero ahora, en este tiempo de nuestra vida, nosotros somos los que tenemos que responder a la sabiduría. Ese es el llamado. Y creo que a esta congregación el Señor nos ha estado llamando, clamando, extendiendo las manos con la sabiduría de su palabra. Pero también necesitamos valorar nuestro esfuerzo personal. Necesitamos evaluar nuestro esfuerzo personal por buscar la Escritura, por buscar la sabiduría y pagar el precio. Miren la conexión con el resto de la Escritura. Deuteronomio 4:29 dice: buscarás a Adonai y lo hallarás. Qué pena que no puedo cambiar al texto de la Escritura esta tarde. Pero el texto dice: buscarás a Adonai y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón. ¿Cuáles son los verbos? Buscar, hallar, corazón. Aquí no hay ninguna casualidad. Salomón está desarrollando una espiritualidad que ya está consignada en Deuteronomio. Buscarás, hallarás, si lo haces con todo tu corazón. La misma búsqueda, el mismo criterio. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Otra vez, buscar, encontrar. Y sigue ahí, Yehoshua, pedid, buscad, llamad. Otra vez, la progresión es la misma, no hay pasividad, hay perseverancia. ¿Cómo les parece el desafío? Es un llamado precioso. Y sigue aquí, Santiago 1:5. Si alguno percibe que tiene falta de sabiduría, ya no dice busca plata, no, dice la pide, porque sabe que la sabiduría viene de Adonai. Al menos nosotros sabemos de dónde viene la sabiduría, entonces la pedimos. Viene de Adonai. ¿Cuál es el contraste con el mundo en que vivimos? Vivimos en una generación que invierte años buscando títulos. Hay personas mayores que todavía están pagando los créditos educativos que obtuvieron para obtener un título. Todavía están pagando. Algunos gobiernos tienen que hasta perdonar las deudas en las que las personas incurrieron para obtener un título. Ese es el mundo en que vivimos. Buscan años dinero, reconocimiento, éxito, influencia. Pero Salomón esta noche nos despide con una pregunta muy incómoda. ¿Buscamos la sabiduría con esa misma intensidad? Qué llamado, ¿verdad? Tremendo llamado. Nosotros hacemos parte de una cultura que es así. Hacemos lo que sea por tener inversiones, propiedades, reconocimiento, influencia, educación. Pero ¿qué pregunta la de Salomón esta tarde? ¿Me buscan la sabiduría como a la plata?
Es muy sencilla la escritura esta tarde, pero es muy enfática en decirnos, yo se las doy, pero ¿qué tanto la quieren? ¿Qué tanto la anhelamos? Y la premisa para orar con Germán Andrés es, el hombre siempre encuentra aquello que considera un tesoro. El hombre siempre encuentra aquello que considera un tesoro. Si la sabiduría de Dios ocupa ese lugar en nuestro corazón, nuestra vida revelará la perseverancia del que está cavando una mina hasta hallar el tesoro precioso. El mercader fue y vendió todo por tener esa perla. Hay un precio que pagar. Aquí podemos entonces, como resumir, la sabiduría nos llama, pero nosotros aprendemos a buscarla. Vamos a orar con Germán. Este servicio de hoy ha sido un poquito accidentadito por los equipos, miren, hasta para terminar. Pero espero que quede en el corazón la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Vamos a orar con Germán. ¿Estás allí todavía, Germán? Sí, Espero no haberte sacado sí, del señor, camino. aquí estoy yo y todos los hermanos. Así que el Padre ha hablado, el Padre eh, nos ha regalado un precioso regalo, una preciosa perla en esta tarde. Les animo a que eh, tomemos este tiempo que sigue de dos formas. Uno, para examinar nuestras vidas y dos, para responder al Padre. Así que les animo que allí donde se encuentren, eh, dispongámonos todo nuestro ser para ponernos en contacto, en comunicación con el Padre. Si te llamo, te animo a que cierres tus ojos y dejes que el Ruach obre en tu vida. Permanezcamos en silencio delante del Padre. Hoy la palabra nos ha hecho preguntas importantes que te animo a que tú te las hagas en esta noche. Pregúntate, ¿qué estás buscando realmente en tu vida? Salomón nos enseñó que la sabiduría no llega por casualidad o por suerte. Se busca con la dedicación de quien busca un tesoro escondido. Así que no respondamos a la ligera, no respondamos rápidamente. Permitamos que Adonai sea quien nos examine, quien escudriñe nuestros corazones. Como la palabra dice, repitámosle al Padre, digámosle, como dice Salmo 139, escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce, oh Dios, mis pensamientos. Usemos este tiempo para que el Señor examine tu vida, examine mi vida. Haz de ti la oración del Salmo 139. En el silencio de tu corazón, repite, escudriña, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pídele al Señor que te examine. Señor, Padre amado, nos presentamos delante de ti con humildad. Señor, tú conoces aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Sabes cuánto tiempo cada uno de los que estamos aquí dedicamos a nuestras ocupaciones, a nuestras preocupaciones y a nuestros propios proyectos, Padre. Señor, sé que tú sabes cuál es el anhelo que tenemos realmente de ti, de tu sabiduría. Sé que
Tanto yo como los que estamos aquí, Señor, necesitamos pedirte perdón cuando hemos buscado con más pasión el éxito, la seguridad, el reconocimiento, oh Dios, o quizás las riquezas que eh, más que el conocimiento de tu voluntad, Señor. Perdónanos cuando abrimos muchas otras veces miles de cosas, libros, aplicaciones, cantidad de cosas que abrimos antes que tu palabra, Señor. Señor, nuestra petición en esta noche es que nos hagas comprender que la mayor riqueza es conocerte y caminar en tus caminos. Hermanos, los invito a que si el Señor ha mostrado algún área que necesita ser rendida, que en este momento, en el silencio de nuestro corazón, lo pongamos delante de Él. No pienses en la persona que esté a tu lado. Es un tiempo entre el Señor y nosotros. Es más, entre el Señor y tu vida personal, tú y el Señor. Te animo a que medites en estas preguntas, Señor. Pregúntate a ti mismo en esta noche. ¿He buscado la sabiduría como el mayor tesoro de mi vida? ¿He dedicado tiempo constante en la palabra de Dios? Lo hemos hecho, hemos buscado la sabiduría como el mayor tesoro de nuestra vida. Hemos dedicado tiempo constante a la palabra de Dios en esta semana que termina. O he confiado más en mi propio criterio que en la dirección del Señor. ¿Estoy guardando la palabra como un tesoro o solo escuchando ocasionalmente? Pregúntate qué voces han ocupado el lugar que solo le corresponde a la voz de Adonai. Medita en el Padre. Yo puedo repetir estas preguntas para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Hemos buscado la sabiduría como el mayor tesoro de nuestra vida esta semana. He dedicado tiempo constante a la palabra de Dios. He confiado más en mi propio criterio que en la dirección del Señor. ¿Estoy guardando la palabra como un tesoro o solamente la escucho ocasionalmente? ¿Qué voces han ocupado el lugar que solo le corresponde a la voz de Adonai? Hermanos, sé que el Ruach nos ha ayudado a responder estas preguntas. Así que vayamos a la palabra que encontramos en ella. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hagamos eso. Padre Celestial, Señor, hoy queremos hacer nuestra la oración de Salomón. Te pedimos que nos des un corazón que ame tu sabiduría. Enséñanos, oh Dios, a recibir tu palabra, a guardarla como un tesoro, a inclinar nuestro oído, a clamar por entendimiento y buscarte con perseverancia. Forma, oh Dios, en nosotros un carácter que refleje justicia, juicio, equidad y prudencia. Señor, que nuestras decisiones nazcan de tu verdad y no de nuestras emociones. Haz de nosotros, Padre, hombres y mujeres que amen más tu voluntad que cualquier otra riqueza. Concede que nuestras vidas, Señor, sea protegida por la sabiduría que procede de ti. Padre, como congregación, es esta nuestra petición. Oramos a ti en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Eso como
una oración individual de cada uno de nosotros. También los invito, hermanos, a que como congregación hagamos una oración al Padre, todos juntos, como una familia, unidos, tal como lo hicimos cuando escuchamos el chofar. Les animo a que nos pongamos en pie y despacio, todos juntos, les animo a que como congregación hagamos una oración juntos. Respondamos al Señor como una familia. Les animo a que repitan después de mí. Padre nuestro, hoy reconocemos que tu sabiduría es el mayor tesoro que poseemos. Repitan si quieren después de mí. Padre nuestro, hoy Padre reconocemos que nuestro, tu sabiduría reconocemos que tu Hoy sabiduría reconocemos que tu sabiduría es el mayor tesoro que podemos encontrar. es el es el mayor mayor tesoro que podemos tesoro encontrar. que podemos encontrar. Queremos buscarte con todo nuestro corazón. Queremos buscar Queremos con buscarte todo con nuestro todo nuestro corazón. corazón. Queremos recibir tu palabra. Queremos Queremos recibir tu recibir palabra tu palabra. La guardaremos como un tesoro en nuestro corazón. La y la guardaremos guardemos como un como un tesoro en tesoro en nuestro nuestro corazón. corazón. Queremos escuchar tu voz por encima de cualquier otra voz. Queremos Queremos escuchar escuchar tu tu voz voz por por encima de encima de cualquier. cualquier otra. Enséñanos a caminar en tus caminos. Enséñanos a Enséñanos caminar a en tus caminar en caminos. tus caminos. Queremos vivir conforme a tu justicia. Queremos vivir Queremos conforme. vivir conforme a tu justicia. Guíanos con tu sabiduría cada día de nuestra vida. Guíanos con tu Guíanos sabiduría con tu cada día. sabiduría cada día de nuestra vida. Adonai, Adonai, haz de tu sabiduría el mayor tesoro de nuestro corazón. haz Haz de de tu tu sabiduría sabiduría el el mayor mayor tesoro tesoro Para que cada pensamiento, para que cada para que pensamiento, cada pensamiento, cada decisión cada cada decisión decisión y cada paso reflejen tu voluntad y y cada cada paso paso en tu refleje voluntad tu voluntad y den gloria a tu nombre. y den y den gloria a tu nombre. gloria. Señor, que Adonai conceda un corazón que nunca deje de buscarle. Señor, que Adonai conceda un corazón que nunca deje de buscarte. Amén, amén. Amén. Hermanos, es nuestro anhelo que la palabra permanezca guardada como el tesoro más precioso en nuestras vidas, que su sabiduría nos preserve del mal camino, fortalezca nuestras decisiones y nos conduzca cada día por sendas de justicia. Eh, que al concluir este Shabbat salgamos con un compromiso renovado, buscar a Adonai con todo nuestro corazón y vivir conforme a su sabiduría. Qué regalo, qué hermoso tiempo que hemos podido compartir juntos. Les animo a que ahora oremos por los diezmos, las ofrendas. Señor de los cielos, Padre, te alabamos, te exaltamos, damos gloria a ti. La honra sea para ti por este tiempo tan especial, Señor. Permítenos grabar esta preciosa enseñanza en nuestro corazón. Permítenos buscarte como el mayor tesoro, Señor, sabiendo que, como dice tu palabra, debemos buscar primero el reino y su justicia, Señor, y que el resto de cosas serán añadidas de parte tuya. También enséñanos a ser obediente a tus mandamientos, a entender que todo lo que tenemos viene de tu mano y que de lo que recibimos asimismo damos, Señor. Primero lo que te corresponde a ti y segundo, Padre, que podamos ser dadores alegre a tu obra y al necesitado. Gracias por la congregación que nos has puesto. Gracias, Señor, por poder honrar a nuestros pastores, pero también poder honrar, Señor, familias necesitadas como se ha podido hacer en estos días. Nos gozamos con los testimonios, Señor, de las personas que han sido tocadas de una u otra manera por el esfuerzo de esta congregación. Bendecimos, oh Dios, los recursos que tú nos das.
te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y pedimos ahora que el pastor termine con la bendición final sacerdotal sobre nuestras vidas. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Vamos a proclamar esa preciosa expresión del corazón de Adonai para su pueblo, con nuestras manos levantadas al Señor. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Adonai tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Señor, así pedimos que tú bendigas y guardes, invocando sobre cada uno de nuestros amados hermanos el nombre alto, santo, 3 veces santo, bendito seas, el único nombre en el cielo dado a los hombres, Hashem Yehoshua HaMashiach. Invocamos ese nombre sobre Gabrielito Gil. Invocamos ese nombre sobre Alfonso López. Invocamos el nombre santo sobre Germán Lina, sobre Luz Marina, sobre Harold, sobre Juan David, sobre Juan Esteban, sobre Santiago, sobre Juliana, Carolina, sobre Angie, sobre María Eugenia, Mario, sobre Reinier. Invocamos ese maravilloso nombre sobre Adrián, sobre Hilda, sobre Miguel y Camila, sobre Marta, Sergio. Invocamos ese nombre maravilloso, único, sobre Alexander Mora, sobre Ruth, y allí en Chinchiná sobre la familia de Ruth, sobre cada uno de los que están ahí reunidos con Ruth, la señora Celina, Amparo, Gloria, Gerardo. Señor, invocamos ese nombre maravilloso y alto sobre Roberto, Maritza, sobre Luis, sobre Tejani, sobre Dorita, Anderson, Marina, Felipe, Iván Darío, Margarita, sobre Nicolás, sobre mi esposa, sobre cada hermano de esta congregación, que en tu bondad tú nos has juntado de tantos rincones de la tierra y nos has dado tu amor entrañable, tu bondad. Pedimos que esta semana sea buena, que caminemos con una intensidad mayor buscando la palabra, buscando la intimidad contigo. Dile, Señor, quiero intimidad contigo. Profunda, profunda, quiero conocerte. Señor, bendice a Anderson, a Tejani. Bendito seas en el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Shavua Tov, hermanos. Chau a todos, chau a todos.
Feliz semana. Damos gracias a Adonai por estar usando a Ruth allí en Chinchiná. Buenas Y tardes, dando pastores. cariño. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth y la familia reunida aquí en Chinchiná. Buenas tardes, pastor. Que siga llegando la misericordia del Señor a través de Ruth y su cariño para la gente. Una Así hermosa es, pastor. semana. Shalom. Shalom. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Amén.